según especialistas militares, una de las mayores preocupaciones es qué puede pasar con todos esos grupos, algunos de los cuales están integrados por reos. El régimen dejó salir de la cárcel justamente para amedrentar a la población civil, por ejemplo, en el contexto de las elecciones de 2024. Ya lo había hecho con los colectivos de frontera en 2019. Una de las preocupaciones es qué puede pasar con estos grupos de civiles armados por el régimen, a quienes Maduro convocó a la lucha cuando comienza el despliegue militar de los Estados Unidos en Venezuela. Atención con esto. Hay mucha incertidumbre, mucha expectativa por lo que pueda anunciar el presidente de los Estados Unidos en las próximas horas. Recordemos, acaba de decir que fue capturado junto a su esposa Silvia Flores, pero no tenemos más especificaciones y casi en simultáneo o unos minutos antes tuvimos el comunicado del jefe del ejército de Vladimir Padrino llamando a mantener la calma y a seguir la lucha. No sé si estoy parafraseándolo, no sé si quizás lo tenemos preparado para ponerlo nuevamente o un fragmento. Es bastante extensa la comunicación de Vladimir Padrino. Este es el cielo de Caracas ahora, pero todo esto que comenzó a las 2 de la madrugada hora local era realmente otra la postal que estábamos viendo, con múltiples explosiones en puntos estratégicos. Fuerte Tiuna, por supuesto, la base de La Carlota. Están hablando aquí incluso de, por lo que estoy leyendo en la descripción de lo que cuenta el presidente Gustavo Petro, el presidente colombiano, de lo que da cuenta el presidente colombiano en su cuenta de Twitter. Incluso habla del Palacio Legislativo. Hay reportes incluso que hablan de una operación en Miraflores, en el Palacio Presidencial. Todo esto, por supuesto, lo tendremos con mayor especificidad una vez que hable el presidente de los Estados Unidos a las 11 de la mañana, hora de Florida, a la 1 de la tarde, hora de la Argentina. Lo que se está hablando, Caro, a esta hora es que la Fuerza Delta, que es la unidad de operaciones especiales y contraterrorismo de élite del ejército de Estados Unidos, fue quien llevó adelante la operación en tierra. Y este dato que también me suman, y mirá, hace exactamente 36 años, un 3 de enero de 1990, fue que Manuel Noriega, el dictador panameño, también fue capturado por las fuerzas norteamericanas. Un 3 de enero... Siempre era el paralelismo, ¿no? Exactamente, 1990. Hace exactamente hoy, 36 años que Noriega era capturado también por aquella invasión en aquel momento en Panamá del gobierno de los Estados Unidos, distinto a lo que estamos viendo ahora, Caro, donde no estamos hablando de una invasión, sino una operación localizada y focalizada contra Nicolás Maduro y su esposa, junto con estas explosiones que estamos viendo en imágenes y el apoyo aéreo que se dio con helicópteros. Y a priori esto es algo que se tiene que confirmar por la Fuerza Delta de élite del ejército norteamericano. Sumo más información que llega desde Colombia. Es muy importante monitorear lo que haga Colombia, porque en Colombia va a estar la expresión más inmediata de el impacto de todo esto, sobre todo en la población venezolana y también en la seguridad regional. Atención con la frontera colombo-venezolana, porque el régimen de Nicolás Maduro ha sido denunciado por tener nexos con células de facciones de la guerrilla colombiana. Y que no vaya a querer cerrar la frontera, Caro, como hizo este año cuando se hablaba del regreso de Mundo González Urrutia, o como hizo en su momento para evitar el ingreso también de la ayuda humanitaria. Vamos a ver qué es lo que dice exactamente Gustavo Petro a esta hora. Acabamos de terminar Consejo de Seguridad Nacional desde las 3 a.m., dice Gustavo Petro. Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados. Atención con esto. La Embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. Como miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, buscamos convocar al Consejo. Atención con lo que pueda pasar en ese contexto también. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina. Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es la base del sistema de las Naciones Unidas. Y cierra con lo siguiente: invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación.
es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta. Pero atención con esto porque se anuncia entonces un despliegue a través de un consejo de emergencia también en Colombia, un despliegue enorme en la frontera por lo que está consignando el presidente colombiano Gustavo Petro, con toda la fuerza asistencial en caso, y repito la frase, de entrada masiva de refugiados. Atención con esto. Tal como lo describíamos recién, Cúcuta es un punto de recepción, es la localidad de frontera y Colombia constituye el principal país receptor de migrantes venezolanos. Por supuesto, también en Colombia llegan, y a Colombia llegan, quienes están en situación de mayor vulnerabilidad. Pero yo diría que esto se hace extensivo a todos porque al estar tan pero tan limitada la salida de Venezuela, por supuesto, a través de aerolíneas internacionales, imposible porque todas han cancelado sus vuelos, sus operaciones en Venezuela desde que semanas atrás Donald Trump anunció que el cielo venezolano debía ser considerado cerrado justamente por las operaciones en el Caribe. Incluso ha habido reportes y pude hablar con personas que tenían que regresar a Caracas. Una de ellas estuvo en las cercanías de Fuerte Tiuna en la noche de hoy, y esta persona que regresaba a Caracas días atrás me contaba, por ejemplo, que hubo ciertos problemas con el instrumental de uno de los pocos vuelos que regresaba a Caracas desde Curazao justamente por el despliegue militar. Mientras tanto, por supuesto, seguimos repasando las imágenes de lo que comenzó esta madrugada, cerca de las 2 de la mañana, hora de Caracas, con múltiples explosiones, ya no solamente en bases militares, sino en algunos puntos clave de las instituciones, entendemos, de Venezuela, tomadas o secuestradas prácticamente por el régimen de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que se produjo el fraude electoral en las elecciones de 2024, ¿no? Pero digo, marco que no son solamente bases militares los que fueron objetivos o lo que constituyó los objetivos de este ataque múltiple en Caracas y las zonas aledañas. Y también, Caro, importante, ¿qué va a pasar con la frontera con Brasil? Otro de los puntos de salida terrestre, uno de los puntos también donde en los últimos años muchos migrantes han usado justamente para tratar de escapar de Venezuela. Así que también con muchísima atención a ver cuál es la respuesta que dé el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que nos informan en este momento también está analizando convocar una reunión de emergencia en el Palacio de Planalto, en la gobernación de Brasil, para evaluar cuáles son los próximos pasos a seguir. Un Lula que ha sido clave también para respaldar a Nicolás Maduro y que en algunos casos hasta ha funcionado, ha intentado funcionar como mediador entre el régimen chavista y la presión de los Estados Unidos y los otros países. Cuestionado, ¿no, Gonza, en esos intentos de mediación por, de alguna manera, ser bastante funcional al régimen de Maduro? Hay incluso quienes acusan a Lula de haberlos dejado ganar tiempo, ¿no? Ofreciendo como escenarios de conversación cuando el régimen había mostrado que no tenía voluntad alguna de respetar la voluntad popular expresada en las elecciones de julio de 2024. Lo cierto es que, bueno, sí, por supuesto que vamos a estar muy atentos a lo que pueda manifestar el presidente de Brasil, otro de los líderes clave en todo esto, junto con Gustavo Petro, también por la frontera compartida con Venezuela, ¿no? Claro, si te parece, estamos en comunicación ya con Richard Blanco, emblemático, el primer preso político del régimen chavista. Él es un exiliado, está aquí en la Argentina, muy cercano a María Corina Machado. Richard, buenos días. Carolina Moroso, Paula García y Martín González, te saludamos. Hola Martín, Paula y Carolina, por esta llamada tan temprano que, bueno, nos ha mantenido firmes por lo que está ocurriendo en nuestra amada y querida patria. Querida para todos. ¿Qué información tenés, Richard, principalmente dentro de Venezuela, lo que está sucediendo ahora? Bueno, lo primero que tenemos que informar a los venezolanos sobremanera, pedirle calma, que esperemos informaciones
por parte del comando de prensa que dirige Claudia Macero y David Molaski. Son las instrucciones que hemos recibido. Próximamente vamos a tener una reunión con el Consejo Político Internacional en pocos minutos, y a la comunidad internacional, por supuesto, el seguimiento que se le ha hecho a todo lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de la noche, que tenemos que, por supuesto, esperar las confirmaciones exactas. Lo que sí es cierto es el comunicado a través de las redes por parte del presidente Trump de la captura de quien le ha hecho tanto daño o le hizo tanto daño a Venezuela, que por supuesto para nosotros nos trae una gran satisfacción. Pero tenemos que tener cabeza ahora fría, tenemos que estar pendientes de lo que viene, que va a ser muy bueno para el país, y esperar que María Corina y el propio presidente González Urrutia nos informe de las rutas a seguir. Le pido a la producción, Richard, buen día, ¿cómo estás? Le pido a la producción si podemos poner la cuenta de la vocería oficial de Venezuela, donde explicitan que en este momento no hay pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela. Cualquier información confirmada será difundida oportunamente por los canales oficiales. Marco esto porque la vocería es básicamente el canal de comunicación tanto de María Corina Machado como de Edmundo González Urrutia. Richard, ¿hay algún tipo de conocimiento sobre si puede haber otro funcionario en esta captura o en este proceso de captura, otro funcionario importante? Hay muchas versiones extraoficialmente, ahí estamos viendo el tuit de la vocería oficial. Por lo pronto, Donald Trump confirma solo Nicolás Maduro y la primera dama del régimen, por llamarlo de alguna manera, Cilia Flores. Pero ¿tienen ustedes, al menos extraoficialmente, versiones de alguna otra captura de un funcionario? Bueno, como hemos dicho, hay que respetar ese pronunciamiento, que son instrucciones que ha dado tanto el presidente como María Corina Machado, de que no se difunda nada. Yo particularmente he escuchado muchas cosas, pero son cosas que uno escucha y no las tenemos confirmadas, y sería irrespetuoso de mi parte incumplir esta normativa. Estos son momentos en Venezuela de mucha atención, de estar preparados para lo que nos viene. Y nosotros lo hemos dicho que estamos preparados para ejercer las funciones que nos asignaron el pasado 28 de julio. En este momento hay que hacer un inventario, hay que revisar lo que se está haciendo con mucha calma, con mucha paciencia, con mucha cordura. Los líderes tenemos que en este momento coordinar acciones que permitan tener a nuestro pueblo en un estado tranquilo, que estén en sus casas, que esperen información. Yo creo que en cualquier momento se producirán informes a través de la vocería oficial de tanto el presidente como de María Corina Machado, de manera tal de que cualquier cosa que pueda decir interrumpe el buen desenvolvimiento que hasta ahora hemos venido nosotros recibiendo. ¿Qué más información tan importante que es haber sacado al tirano y a esta señora que se hacía llamar la primera combatiente? Ya estamos empezando a salir de la desgracia que nosotros hemos vivido y que ustedes nos han ayudado, sobremanera Carolina, que ha estado con nosotros en Venezuela y que sabe por los padecimientos que ha vivido Venezuela. Diputado, la verdad que es la primera persona con la que podemos hablar desde Venezuela, entonces quería preguntarle cuál es la situación en las calles. Tenemos información de que hay gente que está llevando a las... Yo estoy en Argentina, yo estoy en Argentina exiliado, sí. ¿Y ha podido hablar con alguien de allí? Bueno, sí, claro, por supuesto. He hablado con muchas personas, la gente todavía en estado de alegría y de shock al mismo tiempo, pero les repito, no podemos dar ningún tipo de información hasta que no se dé una información oficial a través de la oficina de prensa de la vocería que se instaló recientemente con la compañera periodista Claudia Macero y con David Molaski, y por supuesto toda la información que nos dé María Corina Machado y el propio presidente Edmundo González Urrutia. Diputado, buenos días. Le quería consultar, gran parte del poder de Nicolás Maduro ha sido que él pudo sostener a las Fuerzas Armadas alineadas detrás de su proyecto, detrás de su idea. Ahora que él no está, ahora que él ha salido de Venezuela y que no tenemos demasiado claro lo que está ocurriendo, lo vamos a interrumpir un segundo porque está hablando en este momento... Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, exactamente. El presidente Maduro
al pueblo de Venezuela fue pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes, ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en los estados Aragua, en los estados Miranda y en el estado La Guaira. Así que el llamado es muy claro. Las instrucciones del presidente Maduro han sido dadas. Es fuerte. Las instrucciones del presidente Maduro es activar. A ver si podemos tener el audio. Ya que no de sea la Maduro vicepresidenta. el Sí. que habla, Sí, lógicamente es un gesto y un mensaje muy elocuente también, lo decíamos recién. En estos casos es el líder, es el presidente o es quien sea que encabeza justamente todos los movimientos estatales, quien da el mensaje, que en este caso ante la ausencia, lógicamente se estaría confirmando lo que comunicó el presidente Donald Trump de la captura de Nicolás Maduro. Si no, claramente sería él quien estaría dando la orden, sea en un audio, sea en imagen o de la manera que fuese. Y Delcy Rodríguez entonces lo que manifiesta es que Maduro dejó firmado, que firmó un decreto donde se movilizan a las milicias, decreta la conmoción interna, se activan todos los planes de defensa nacional y anuncia también que hay muertos por los ataques en la capital, en los estados de Aragua, Miranda y La Guaira, ¿no? Habla de militares y civiles. Atención con esto, porque Exacto. hubo muchos objetivos Claro. militares entre los atacados, pero habla de militares y civiles. Y llama a las milicias, marco esto porque más temprano hacíamos énfasis en estas milicias armadas irregularmente, muchos de los cuales son reos, que por supuesto constituyen uno de los mayores peligros en este escenario del día después, Yo, ¿no? justamente recién la pregunta que Sí, estaba tratando de hacerle al diputado, que te la amplío a Sí, vos, sí, es sí. la imagen que yo me hago es el desorden, digo, sin el líder. Digo, todas estas milicias paramilitares, parapoliciales, Sí. paradelincuentales, si existe Sí. el término, más el ejército sin liderazgo. ¿Cómo son los próximos días en Venezuela? Es imposible saber. Martín, Es perdón. imposible saberlo. Si les parece, escuchemos de vuelta a Dale. Delcy Rodríguez y hay más para elaborar. La capital, Caracas, fue atacada, la capital, ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue pueblo a la calle, activado en milicia, activado todos los planes. Ha dado órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que en perfecta fusión militar, popular y policial se activaran todos los planes de defensa integral de la nación y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro decretando la conmoción externa. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares que se convierten en mártires de nuestra patria y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en las distintas
puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital como en Buen día a todos, un comienzo diferente en este fin de con Martín González, con todo el equipo de la Internacional, con Caro Amoroso, con Gonza Báñez, porque Estados Unidos entró en Venezuela y ahora podemos decir que Maduro estaría volando hacia algún lugar en un avión de los Estados Unidos, según había dicho primero el propio presidente Trump en redes sociales y ahora lo acaba de reconocer la vicepresidenta. Exactamente, Pablo, un operativo que tuvo explosiones en plena madrugada en la zona de Caracas, en otras ciudades importantes, en el Fuerte Tiuna, que es la base militar más importante. Caro, mientras te doy los buenos días claro. Nuevamente. Buenos días. Y a Gonza Báñez. Y lo que confirmó primero Trump a través de su red social, que habían capturado a Nicolás Maduro y que estabas volando fuera de Venezuela, lo confirmó hace minutos nada más también la vicepresidenta, diciendo que no se sabe dónde está Nicolás Maduro. La vicepresidenta Delcy Rodríguez acaba de confirmar eso, pero además acaba de confirmar también, primero, que continúan con la orden que había dejado Maduro de llamar a las milicias a resistir y a luchar. Atención con lo que pueda pasar en las próximas horas. Por otro lado, confirma muertos civiles, hace alusión a civiles y militares. Veremos qué es lo que informa el régimen. Por supuesto, toda información suministrada por el régimen tiene que ser tomada con esa consideración. No es una fuente confiable, pero veremos también por otras vías qué se puede confirmar con respecto a esto. Atención porque los ataques fueron múltiples, comenzaron, para actualizar la información y recapitular, chicos, cerca de las 2 de la madrugada hora de Caracas. Estos son, bueno, básicamente las 3 de la madrugada hora de la Argentina. Tenemos una diferencia horaria de 1 hora. Se extendió esta situación de explosiones múltiples y mucha conmoción dentro de Venezuela y dentro de Caracas por aproximadamente 1 hora. Luego se escuchó el sobrevuelo de aeronaves. Déjame decirte que entre los puntos que se confirman como los focos de este ataque múltiple están Fuerte Tiuna, como bien lo mencionabas vos, un punto estratégico para las fuerzas militares de Venezuela, la base militar, la base aérea de La Carlota, importante este dato. Atención porque se escucharon alarmas también en Miraflores, esto es el Palacio Presidencial. Un ataque en Cerro Volcán, un ataque en aeropuertos o en zonas aledañas a aeropuertos, aeropuerto de Higuerote, en la zona de La Guaira, se reportaron incluso explosiones en el puerto de La Guaira. Atención con esto porque empezamos a tener estos detalles mucho antes de saber que en efecto el presidente de los Estados Unidos iba a anunciar que capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, ¿no? Sigue en comunicación el diputado Richard Blanco, que está en comunicación con nosotros, y queríamos preguntarle, bueno, después de escuchar a la vicepresidenta, ¿qué tiene para decirnos, no, esto de que las milicias salgan a la calle allí en Venezuela? En primer lugar, le corrijo de que ella no es vicepresidenta de Venezuela. Nosotros tenemos un presidente que se llama González Urrutia, y ella no ocupa funciones oficiales como el terrorista de Nicolás Maduro tampoco las cumplió, ni las cumplía. De manera tal de que cualquier decisión que hayan podido dejar son irritas e inconstitucionales. Y por lo demás, repito, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y llamar a la calma. Mientras ellos están llamando a las milicias, supuestamente entre comillas, que van a salir a la calle, que son ciudadanos igualitos, venezolanos, que han sufrido mucho los ataques y los embates por parte de esta gente, que los tenían pasando hambre en los cuarteles, que las familias de esos mismos militares le pedían y le suplicaban de que se retiraran de esas benditas milicias. Nosotros no podemos hacernos eco de este tipo de planteamiento. Todo lo contrario, le decimos a los venezolanos que se mantengan en su casa, tranquilos, a la espera de las decisiones que se vayan a tomar y de los anuncios que por supuesto se van a tener que hacer a través de los medios respectivos que oficialmente se han establecido para tal fin, a través de las oficinas de María Corina Machado y del presidente de la República. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene sin duda alguna un proceso de transición, de transformación de lo que es el país, pero esperemos, repito, que los líderes de este proceso que hemos llevado tantos años tratando de normalizar a Venezuela, se pronuncien y bueno, se haga una lista de todos los acontecimientos que ocurrieron en el transcurso de la noche, que también ustedes los han adelantado.
los periodistas estamos muy bien informados de todo lo que está ocurriendo, de manera tal que lo que pedimos es calma, control de la situación, que la tenemos nosotros, por supuesto, y de informar lo que va a suceder en este proceso de transición que sin duda alguna no tiene vuelta atrás. Richard, y bueno, y que lamentablemente esta señora, si no sabe leer, que se ponga unos lentes más grandes, pero ya en las redes sociales el propio presidente Trump informó que capturó a Nicolás Maduro, que es más fe de vida que el propio presidente informe de que el señor está vivo. Simple y llanamente va a cumplir con lo que establece el derecho internacional público y también por las sanciones que Estados Unidos tenía pendiente con este señor y con otros más en Venezuela. Bien, diputado, por un momento lo vamos a detener porque tenemos comunicación directa con Manuel Covela, es periodista y él está en este momento en Caracas. Lo saludamos, le damos los buenos días. Manuel, ¿cómo estás y cómo está la situación ahora? Hola, buenos días. Bueno, la situación podemos calificarla de tensa calma. Te puedo mostrar las calles vacías. O sea, esta ha sido la tónica de las calles desde las 2 de la mañana cuando comenzaron los bombardeos en Caracas y en otras 3 regiones del país, La Guaira, Aragua y Miranda. Pero la situación, te repito, ahora cuando ya empieza a amanecer en Caracas es de tensa calma e incertidumbre. Pues ahora se está comentando esa información que publicó Trump en su red social. Trump asegura que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido capturados después de esos bombardeos y sacados de Venezuela. Y también hace minutos se acaba de pronunciar la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigiendo precisamente una fe de vida de Nicolás Maduro. Y también hace minutos se pronunciaba el ministro de Defensa Vladimir Padrino López señalando, primero condenando los bombardeos y señalando que se están haciendo las evaluaciones para determinar los daños y las cifras de víctimas mortales y heridos. Manuel, Gonzalo Báñez te saluda. Entiendo que obviamente para resguardar también tu seguridad y la situación a esta hora en Venezuela nos tenemos que remitir simplemente a los hechos. Si nos puede describir cómo fue la madrugada, a qué hora se empezaron a escuchar las explosiones, cómo se fueron llevando adelante, qué clima se vivió también en las calles de Caracas donde estás y los reportes que fuiste recibiendo de los distintos puntos también. Bien, los bombardeos empezaron a las 2 aproximadamente, 2 de la madrugada, hora local, y te puedo hacer reporte desde mi experiencia. Claro. Yo ya estaba en cama, estaba durmiendo y sentí la vibración de las ventanas. Lo primero que interpreté de esa vibración de las ventanas era que era un sismo, un movimiento telúrico, pero a medida que fueron pasando esos minutos, me asomé a la ventana de la casa y escuché los bombardeos. También escuchaba sobrevuelos y al revisar las redes sociales, pues ya iban circulando imágenes de los puntos donde se estaban registrando esas explosiones. Lo primero que se reportaban y lo hacían los ciudadanos, los usuarios de las redes sociales, eran explosiones en Fuerte Tiuna, en La Carlota, que son instalaciones militares. También se hablaba del 23 de enero, que es una zona cercana al Palacio de Miraflores, pero luego vino ese comunicado del gobierno casi 1 hora después de los bombardeos, en las cuales ya señalaba a Estados Unidos de esos bombardeos, hablaba de agresión militar y también señalaba que ordenaba la activación de un decreto de conmoción exterior con medidas para garantizar la integridad de la población y del país, y también llamaba a la lucha armada y a defender al país. Y luego ya, pues hace minutos vino ese tuit de Donald Trump en su red social Truth Social asegurando que Maduro y su esposa han sido capturados y sacados de Venezuela.